Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten, y estoy aquí para entregar lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Escucha, mi querido Escorpio, mensaje del oráculo. Irónicamente, esta carta me salió también lo que es en el signo de Virgo. Cambio, me dice. A lo mejor tu ascendente es Virgo. Te recomiendo que mires, mi querido Escorpio. ¿Cómo puedes ver tu ascendente? En internet hay aplicaciones en la cual te van a pedir lo que es la fecha de tu nacimiento y la hora exacta. Solamente eso, ¿vale? Y tu nombre y apellido, pero solamente esto. No te van a pedir, no creo que te pedirán quizás correo, pero luego de ahí no te van a pedir ni cuenta bancaria, ni número, no. Cuidado con las estafas. Pero en internet hay aplicaciones, cariño. O si tú conoces de repente una aplicación segura, pues lo buscas tu ascendente. Pero es cierto que tienes que saber. Yo cuando lo hice, Scorpio, me pidieron solamente mi nombre. Sí, solo mi nombre nada más. Y la hora exacta, la fecha y la hora exacta te piden, ¿vale? Para que sepas tu ascendente, Scorpio. Virgo, porque siento ese Virgo aquí. Vale. Mira. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje como que se estuviera dividiendo en dos. Este personaje tiene lo que es el cabello largo y aquí al costado hay prácticamente la luna. Si te fijas bien, está lo que es el símbolo de la luna. Aquí, irónicamente, si te das cuenta, da la forma como de un gato también, esta imagen. Fíjate muy bien. Debajo, cariño, está lo que es la figura de una mariposa y con otros símbolos. Vale, Escorpio. Recuerda que los gatos, en primer lugar, son muy intuitivos. Y los gatos están relacionados a lo que es con la parte espiritual, con la magia y todo esto. La mariposa, cariño, nos dicen también de tus seres de luz. A lo mejor de repente hay personas que ya no están en esta tierra y tú últimamente estás teniendo contacto con ellos a través de los sueños. O de repente tú me dices, Richard, a veces siento su presencia. Y puede ser que justo cuando pasa esto, mi querido Escorpio, aparecen mariposas o seres que tienen alas también. El otro mensaje, como vemos la luna representa sentimientos ocultos. Si tú de repente sospechas algo de una persona, tenlo por seguro, cariño, que tu intuición te está diciendo la verdad, mi querido Escorpio. Entonces, cariño, es importante que tú hagas caso a la voz de tu interior. Parece como que estuviera viendo algún tipo de despertar en ustedes. Un despertar de una forma positiva, muy intuitivo. A lo mejor me dice, Richard, no sé por qué tengo esa necesidad de practicar lo que es el tema del tarot, el tema del reiki, sanaciones con la mano, no sé, pero está viendo lo que es un despertar. Esto es bueno, Escorpio. Esto es bueno porque es como que estuvieras evolucionando, como que estuvieras creciendo, como que posiblemente tus seres de luz quieren que tú seas grande. Grande, cariño. Eso te están diciendo, ¿vale? Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Mi querido Escorpio, me sale Capricornio. Otra vez Capricornio. Tauro o Virgo. Libra. Uno más, Aries. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Mañana sábado voy a entregar también los signos que hace falta. Y el domingo voy a entregar lo que es una canalización, ¿vale? Atento. Solamente va a ser una canalización. ¿Sabe por qué se ha descuadrado todo? Porque tuve que hacer lo que es predicciones 2025, que ya está lo que es en la lista de reproducción al final de la lectura. La letra Z, la letra B, la letra V, la letra S, la letra H, la letra U y la letra E, cariño. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot Z? Que Dios y el universo me ayude, Escorpio, mi aguijón de oro. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos.
alguno de ustedes es como que estás entre la espada y la pared. Es como que posiblemente o tú no quieres saber una verdad, o de repente, cariño, tú vas a descubrir algo, pero es como que no quieres aceptar esto. O tu intuición te está diciendo algo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del 9 de bastos al costado de la carta del sol. Y la carta del sol es claridad. Es como que te sacan lo que es la venda de los ojos, pero tú no quieres ver el paisaje. Tú no quieres ver lo que hay ahí. Entonces, es como que algo has visto, algo vas a descubrir, pero tú no quieres aceptar esto, Escorpio. Recuerda que está habiendo un cambio en tu vida y mayormente cuando va a haber un cambio positivo en nuestras vidas, simplemente pues muchas cosas salen a la luz, las cosas se tienen que poner en orden. A lo mejor tú no aceptas que esta persona no es para ti. Richa, yo no puedo creer que no me ame y quizás te está esperando algo mejor en el futuro. Cuando nos va a llegar algo bueno en la vida más adelante, se dice que esa transición viene como si hubiera lo que es, yo que sé, un maremoto, como si hubiera un tsunami, un terremoto. Y luego todo se empieza a poner en orden. Vale, ejemplo. ¿Te ha pasado, especialmente esto se refleja mucho lo que es, si no me equivoco, creo que es en el desierto de Atacama, en Chile, ¿vale? Un besito para mi linda gente de Chile. Yo también soy medio chileno, si no lo sabían. Es en serio. Es en serio. Soy peruano, pero tengo origen chileno también, ¿vale? Entonces, cariño, cuando llueve mucho, y esto es mayormente cuando llega lo que es la corriente del Niño o simplemente, pues yo que sé, un ciclón o algo, ¿no? En las costas, en Perú también se ve esto. Cuando llueve mucho, todas esas costas que están desierto, a pesar que esa tormenta ha hecho estrago porque hace mucho daño, se caen puentes, casa, afecta mucho. Luego, corazón, todas esas zonas que es desierto florecen. Hay vida, unas flores preciosas de colores. Entonces también empieza a aparecer animales salvajes, silvestres. Entonces es como que resurge. En un terreno que aparentemente no hay nada, resurge la vida después de una tormenta, mi querido Escorpio. Entonces yo siento que para muchos de ustedes va a resurgir algo bueno en tu vida. Va a haber luz, va a haber claridad, va a haber esperanza, pero es cierto que posiblemente ya estás pasando por un bloqueo, por un tormento o te sientes mal. Pero esto no va a ser así. Siempre no va a ser así, Escorpio. A ti te viene una sorpresa, cariño. Una sorpresa que te va a beneficiar en tu vida. Una sorpresa en la cual te vas a sentir realizado, realizada, en cualquier aspecto. La carta de la reina de copas, cariño. Esta carta me dice, esta sorpresa que te va a llegar, este renacimiento que te va a llegar, mi querido Escorpio, te va a hacer sentir como el ser más querido y querida de la tierra. Inclusive, Escorpio, posiblemente también veo lo que es una propuesta relacionada a lo que es en el matrimonio. Pero primero vas a pasar por un tormento. Lo siento, no puedo decirte, cariño, que todo va a ser bonito. No, imposible, porque tenemos la carta del 9 de bastos. Aquí este personaje, cariño, está perdido. Está como un burka, ¿no? Como una túnica, esta persona, cariño. Y prácticamente está solo y está descalzo. Fíjate, está descalzo. Pero aquí tenemos el sol. El sol, la oscuridad se va y aparece la luz, Escorpio. Y aquí te vas a sentir realizado y realizada. Entonces, puede ser que vas a tener hijos, también puede ser el caso, cariño, bendición, o hay una propuesta de pareja, un matrimonio o conoces a una persona real, cariño. O el 2025, que ya no falta nada, promete algo maravilloso en vuestras vidas, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Y la carta del as de copas. Cariño, aunque tú no lo creas, Escorpio, porque a veces eres un poco recio. Mira, esta propuesta, mi querido Escorpio, te va a liberar.
Mira, aquí hay un personaje que está con las manos atadas. Hay muchos cuervos, mi querido Escorpio, y todo es tiniebla. Pero ¿por qué te digo que te va a liberar? Porque la carta de las de copas es una oportunidad. Si a ti, Escorpio, te está costando olvidarte o cerrar un ciclo o terminar con una persona que a conciencia sabes que no te aporta nada bueno, a conciencia, ¿vale? Deja de ser tóxica y tóxico por un momento a conciencia. Tenlo por seguro, Escorpio, que va a pasar algo. Algo que te va a hacer reaccionar, algo que tú vas a decir, yo valgo oro, yo soy importante, yo soy especial, yo soy poderoso y poderosa, yo soy único aquí y me merezco algo real. Yo no quiero sobras, yo no quiero estar esperando todavía que esta persona se decida. Me costó, Richard, me costó, como dices tú, cucaracha, me costó. Pero tú te liberas, Escorpio. Te liberas, cariño, porque esta carta también es una carta de autoestima. Autoestima. Y la carta de las de copas es una oportunidad divino. Divino, Escorpio, es una oportunidad divino. Entonces, cariño, este mensaje lo vamos a llevar de una forma general. Si tú ya estás hartito y hartita de estar en este trabajo porque no te consideran, tú te liberas. No sé por qué siento que consigues algo nuevo o tú renuncias, cariño. Me quieres igualar, Escorpio, porque yo voy a decirlo, ¿vale? Siempre en todos los trabajos que he tenido contrato, he sido yo quien ha renunciado, cariño. Yo. Y lo digo con orgullo. Inclusive una vez casi me demandan por dejar el trabajo. Pues bueno, yo tengo que pensar en mí. Eso fue cuando yo estaba trabajando en Perú, lo que es en el sistema, en SAP, ¿vale? Un programa que estaba implementando recién en Perú, cariño. Me enseñaron, me explotaron, un año bien explotado, yo aprendí bien y dije, me voy, ¿vale? Me voy. Uy, casi me demandan, Escorpio, casi me demandan. Le dije, pues, demándame. Dije, ya está. Yo puedo renunciar. ¿Dónde hay un contrato que yo me voy a quedar, yo que sepa, toda la vida? Encima ni me pagaban bien. Muy bien. A ver, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Cariño, a ti te viene algo bueno, corazón, ¿vale? Pero es importante que tú hagas caso de las señales. Es importante, Escorpio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Qué me quieren decir? Vamos a ver. Dicen, escucha, cariño. Haz de tierra. Nadas en la abundancia, una empresa comercial prometedora, documentos o contratos importantes, mi querido Escorpio. Cariño, ya conoces mi enlace de PayPal, corazón. Cuando tú entras en mi canal, ahí sale en primera línea. Ya que ahora vas a ser rica y rico, poderoso y poderosa, $100 me vendría bien, cariño. Mira. La suerte te acompaña, Escorpio. El dinero te sigue, Escorpio. La abundancia te sigue. Y los hombres y mujeres también te van a seguir, cariño. Bon appétit. Bon appétit, mi querido Escorpio. Te recomiendo que vayas al SPAC, pero ya, cariño. Tienes que recibirla y recibirlo bien, corazón. Perfumadito y perfumadita. Vamos a ver qué me dicen, corazón, el tarot de la New. A ver, que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Y al costado la carta de la templanza. Este mensaje está relacionado para el grupo de personas que ha estado pidiendo con fe a Papá Dios que por favor le dé un respiro lo que es en la parte económica. Muchos de vosotros, Escorpio, están pasando por un problema económico muy fuerte. Inclusive de repente piensas o sientes que te van a echar de casa, del piso. Especialmente para aquellos que vivimos, como yo, de alquiler o tienes una hipoteca.
mi querido Escorpio. La carta de la templanza es una carta de tregua, es una carta de tranquilidad. Y la carta del 5 de pentáculos que has estado pidiendo a papá Dios, cariño. Querías dinero y más en las fiestas, yo te entiendo, Escorpio, más en las fiestas, corazón. Tenemos lo que es la carta de la luna. Vale, Escorpio, escúchame, para todo, por favor, para todo. Escorpio, el universo y papá Dios te va a dar una tregua. Es una tregua, ¿vale? No es que tu problema, Richa, va a caer cielo, ojalá que llueva café del campo, cariño, como Juan Luis Guerra. Cariño, no, te van a dar una tregua. Esta tregua es para que tú busques otras opciones, para que tú de repente consigas ese dinero, o te busques otro trabajo, o envíes currículos, y a lo mejor me dice Richard, he perdido lo que es el trabajo. La carta de la templanza dice, en este mes va a haber una tregua. Pero luego está la carta de la luna. Entonces, cariño, aprovecha ese tiempo que te está dando el universo y que esas personas también te están dando ese tiempo. Porque a lo mejor, si tú me dices, Richard, tengo una deuda y yo quiero saber si ellos pues van a comprender y me van a decir, vale, te espero este mes. Entonces, en este mes, cariño, tienes que buscar la forma de reunir ese dinero o simplemente cubrir esa deuda, Escorpio. Vas a tener una tregua, ¿vale? Es muy importante que sepas diferenciar. La carta de la reina de pentáculos, la carta de las de copas y tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Inclusive, mi querido Escorpio, parece que muchos de ustedes, si de repente estás hablando con la persona de tu interés para poder mudarte, puede ser el caso para que tú te mudes o para que tú de repente convivas con una persona, siento que esta persona, cariño, surprise, cariño, te entrega las llaves de su apartamento, de su casa, mi querido Escorpio. Muchos de vosotros el 2025, muchos de vosotros van a convivir con una persona que es muy especial para ustedes. Muchos de ustedes, ¿vale? Para algunos será de repente tu pareja, para algunos de repente son tus hijos. A lo mejor tú estás esperando que ellos lleguen lo que es a tu vida. Si de repente hay una distancia, pero muchos de ustedes van a convivir con esa persona que tanto tú deseas, porque aquí hay un personaje con una llave, y aquí, cariño, hay celebración, y aquí la carta del 3 de copas, compromisos, reuniones, te vas a sentir bien, mi querido Escorpio, con esa reunión, con ese encuentro. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. La carta del paje de espadas, la carta del emperador y cierras con la carta de la reina de copas, cariño. Vale. Mi querido Escorpio, escucha corazón lo que te voy a decir. Que nada ni nadie estropee prácticamente tu fin de año. ¿Por qué te digo esto? Porque aparece una persona, Escorpio. Aparece una persona que te va, como os dice, desconcentrar. Aparece una persona que te va a poner nervioso, nerviosa. Una persona que para ti fue muy importante, un gran amor, sinceramente, ¿vale? Pero mi querido Escorpio, si tú ya has superado esto, si tú estás bien, si tú te estás recuperando, ¿para qué te quieres complicar la vida, mi querido Escorpio? ¿Para qué? Si esta persona se pone en contacto, pues dile, mira, hablamos después de las fiestas. Es esto. Pero si tú me dices, Richard, bueno, para mí es muy importante hablar con él o con ella, pero trata de ser parcial, trata de pensar fríamente, porque aquí yo veo, corazón, que ese encuentro, esa persona que aparece, prácticamente la carta del emperador es conflictos, y la carta de la reina de copas, como está al costado de la carta del emperador, vas a estar triste, cariño, mientras que todos van a estar comiendo el pavo. Tu corazón vas a estar comiendo el pescuecito del pavo, pero el pescuecito de pavo, cariño, no tiene mucha carne. Por eso que vas a estar histérica y histérico, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, te recomiendo que entre menos te compliques, porque quiero que empieces bien el año. Yo quiero que tú empieces bien el año, Escorpio. Y siento que el encuentro con esa persona te va a desestabilizar. Y no puede ser así. Tú cuando te comas las 12 uvas, tú tienes que pedir por algo bueno. Pero si tú lo pides triste, si tú lo pides nervioso, nerviosa, vas a empezar mal. Eso es lo que quiero decirte, Escorpio. Que nada ni nadie se afecte, por favor, tu fin de año. Que nada ni nadie, cariño, por Dios.
Te pido esto, corazón. Cuando aparezca, dile, Pepe Lucho, papi, te quiero y te quiero comer también, pero ahora no. Después del 31, ¿vale? Después del 31, después de las 12 de la noche, que te busque. Ahí te llamo, dile, papi, te llamo a esa hora, pero ahora no. Déjame comer las uvas tranquilo, ¿vale? Y el panetón, cariño. Déjame, que ya estoy histérico y histérica porque voy a engordar. Pero eso es lo que tiene la fiesta, ¿no? Pero no hables todavía con esa persona. Pero tú decides, ¿vale? Tú decides, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. ¿Ves? Hay un encuentro con tu gran amor. La carta del 10 de copas, cariño. Elemento agua, alguno de ellos, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que inclusive tienen hijos, o vosotros tienen lo que es hijos, cerca de la costa, cerca del mar. La carta del juicio, una oportunidad. Puede ser que vas a estar lidiando con un Piscis. Cariño, veo reconciliación. Veo reconciliación, Escorpio. Es inevitable este encuentro. La carta de la muerte. Ay, por Dios, Escorpio, cariño. Mientras que yo te digo, no lo aceptes, pasa después del año nuevo, la niña va corriendo a sus brazos, en plan lagarta, cariño. O el niño. Corazón, vas a dar una oportunidad a una persona que viene, porque este es tu signo, Escorpio. Y la carta del juicio, empezar otra vez desde cero con esa persona que te conquista. ¿Qué te dirá, pues? ¿Qué te dirá, cariño? Muchos de vosotros quizá van a estar lidiando también con otra persona de elemento agua, especialmente otro Escorpio también. O puede ser Cáncer o Piscis, cariño. Este encuentro va a ser pasional, corazón. Muy pasional, ¿vale? Te veo aullando en plan la llorona. En plan la llorona. ¿Dónde están mis hijos? Ay, Escorpio, de verdad, yo te digo algo y a ti prácticamente, Richard, no me digas nada, Richard, no me digas nada, que me lo como, Richard, ¿vale? Quiero pasar el año nuevo acompañado, acompañada. Ay, de verdad, estás jugando con fuego, pero bueno. La carta de 6 de espadas, hay una persona que deja todo, a lo mejor, o hace un viaje también. Puede ser que hace un viaje y tú te vas a encontrar con esta persona en ese viaje, o tú haces un viaje, pero veo una separación. Parece que una persona deja casa, deja familia, deja trabajo, y tú te vas a encontrar con esta persona, porque aquí está tu signo, Escorpio, cariño. Entonces, corazón, ya me contarás, ¿vale? Ya me contarás, porque siento que aquí hay mucha historia que contar. La próxima lectura, cariño, esto va a ser una bomba, sinceramente. Pero cariño, piénsatelo, porque no sé por qué siento que esta ilusión va a ser temporal, cariño. Pero bueno, si tú me dices, Richard, me da igual, Richard, lo quiero a él, pues cómetelo, cariño. Hasta la vista, corazón, gracias por tu apoyo, sé feliz y estamos en contacto. Te quiero mucho.